Wolf Rudiger Hess es el hijo de Rudolf Hess, lugarteniente que fue de Hitler. Ustedes creo que no necesita presentación, ni padre ni hijo, que desde hace algún tiempo intenta por todos los medios conseguir que su padre salga de la prisión de Spandau, donde es el último de los condenados a muerte del Tribunal de Nuremberg que queda vivo. ¿Cuántos años tiene su padre, señor Hess? Naturalmente esperamos la traducción. Mi padre cumple en abril 82 años. ¿Y usted tiene esperanzas o tiene indicios de que pueda haber alguna posibilidad de que su padre todavía pueda ser liberado, como hace muy poco tiempo todavía el doctor Speer, el penúltimo de los ocupantes de la prisión? Bueno, tanto mi padre como mi madre y yo, desde luego tenemos la esperanza de que se le libere, aunque no tenemos ningún dato concreto. Tengo que completar, por lo que ha dicho usted, de que a Speer se le liberó. Speer pasó los 20 años, exactamente, minuto a minuto, pero había otros que estaban condenados a la misma pena, eran Raeder y Funk, y ambos se les liberó antes, uno en el 55 y otro en el 57. Los indicios de información que usted tiene es de que su padre realmente tendrá que cumplir su condena, su cadena perpetua en prisión, o tiene usted esperanzas todavía de que pueda salir de alguna manera. Tal y como ya he dicho, no hay ningún dato concreto, pero no puedo imaginarme verdaderamente que tres potencias internacionales, que son países civilizados, que dicen que son países civilizados, lleguen a este escándalo, a esta tortura, como sucede en Spandau. De todas maneras, vamos a hacer un poco de histórico del asunto, porque yo creo que esto es importante. Según mi documentación, los campos de concentración o de internamiento en su sistema moderno aparecen más o menos en la guerra de los Boers, e inmediatamente, a continuación, casi paralelamente, en la Rusia de Stalin, y quizá un poco antes en la Rusia de Stalin, y después, y así tienen su nombre, campos de concentración, Konzentrationslager, en la Alemania del Tercer Reich. Entonces yo creo que, por un lado, puede hablarnos el señor Klavins y por otro el señor Hess. Por ejemplo, sobre la aparición, ya por las no por las SS, sino por las SA, señor Hess Jr., hijo de Rudolf Hess, ya en los años 30, si no me equivoco. ¿Qué explicación, cómo conocía el pueblo alemán la existencia de estos campos de concentración y qué explicación le da usted a esto? Señor Balbín. Sí, adelante. Tengo que decir que yo en el año 45 tenía 8 años, es decir, sí, 8 años. Sí, nací en el 37, o sea que en el 45 tenía 8 años. Pero tengo que decir una cosa para que no haya errores. Estoy yo en esta mesa y el tema son los campos de concentración. Y yo represento más o menos los derechos de mi padre. Hay que decir sobre todo que mi padre en Nuremberg se le plantearon la acusación de haber atacado los derechos del hombre. En Nuremberg no se puede decir que fuera un juicio leve ni considerado, pero sin embargo se le liberó de la acusación. Es decir, que en este sentido a mi padre no se le acusa de nada, en este sentido. Esto es lo que yo quería decir con respecto a esto. Pero además tengo que añadir una cosa. Mientras mi padre esté en Spandau, les ruego comprendan que yo, por lo que se refiere a la situación política actual, incluso en algunos puntos históricos, tengo que ser un poco reservado, porque puede ser que cualquier cosa que yo diga, si no las digo con mucho cuidado, dañen a los intereses de mi padre. Y lo más importante para mí es la libertad de mi padre. Por ello, yo creo que todos los presentes, y también todos los televidentes, pueden comprender que en algunos casos no puedo hablar. En el caso de su padre, concretamente, íbamos a entrar dentro de un momento, porque íbamos a entrar en problemas personales tan notorios como es este. Yo hablaba un poco de la historia, pero es evidente que usted naturalmente puede en cualquier momento rehuir cualquier tipo de cuestión o cualquier tipo de pregunta
Este es un coloquio sumamente abierto en el que los espectadores participarán también dentro de un momento, pero siempre de una manera abierta. Quisiera solamente decir muy brevemente, contestar a la señora Aguilar, decir que naturalmente ruego que la discusión, los miembros de la discusión, los participantes no tengan en absoluto en cuenta lo que yo he dicho anteriormente. Puede suceder que yo personalmente, en algunos casos, porque mi padre aún está en la cárcel, yo mismo tenga que de todas maneras, ser reticente. Y la pregunta es para el señor Hess. Un espectador quiere que nos hable de las últimas gestiones del doctor Alfred Seil y dice y pregunta que si han obtenido algún resultado positivo para la puesta en libertad de Rudolf Hess. El señor Hess nos ha hablado al principio del programa de este tema, pero puede ahora insistir. ¿Hay alguna manera de ser optimista respecto a las posibilidades de libertad del señor Hess? Tal como ya he dicho, no hay nada concreto, nada positivo, claro, para ser optimista. Hay solamente la base teórica de ser optimista, y es que no puedo imaginarme verdaderamente que 4 países que, como hemos dicho, se denominan humanitarias y civilizadas, que estén en situación de dejar a un hombre viejo encerrado en Spandau de una forma cruel. Permítame completar la situación en Spandau. Mi padre está en una cárcel completamente solo. Se construyó en su origen esta prisión para 600 prisioneros. No tiene posibilidad de tener ni radio ni televisión. No puede recibir visitas sin molestias. O mi madre o yo podemos hablar media hora con él al mes. Y entonces hay un control de 4 jefes de prisión y 2 controladores más. Y me parece que también es necesario decir que a mi padre le está prohibido dar explicaciones o contestaciones sobre temas políticos o históricos. Completamente prohibido. Además, mi padre no tiene derecho a hablar con su abogado. La dirección de la cárcel rechaza, sin indicar motivos en absoluto, la visita del abogado. Una pregunta complementaria a este respecto. ¿Cómo encuentra usted a su padre desde el punto de vista mental y psicológico? Le puedo decir que el viernes estuve en Berlín y le visité, y está en una situación que para una persona de 80 años se puede considerar muy buena. Desde el punto de vista físico se encuentra muy bien, y además tengo que decir que está también en una situación mental muy positiva. Existen rumores de que mi padre no, desde el punto de vista mental, no esté completamente bien, no esté completamente normal, pero esto no es cierto en absoluto. Es un verdadero milagro que esta persona, después de 35 años de cárcel continua y después de 10 años de soledad, no tenga ningunos disturbios ni mentales ni anímicos. Está allí desde el 1 de octubre del 66, solo. ¿No es cierto que si Rudolf Hess permanece en Spandau es por motivo de tener secretos políticos internacionales? Sobre ello no conozco nada concreto. Yo creo que la razón de que esté en la cárcel es sencillamente que la Unión Soviética, primeramente, quiere tener un pie, una cabeza de puente en Berlín Occidental, puede enviar tropas allí, y además la Unión Soviética, por lo que yo he podido observar, nunca voluntariamente renuncia a una posición que ha podido tener anteriormente. Y esto quisiera aplicarlo también a una cosa que quería completar de lo que ha dicho el señor Navarro anteriormente. Después de la Segunda Guerra Mundial se puede decir que las convenciones de derechos humanos y las declaraciones para una vida más humana y más digna han avanzado mucho y se conservan en gran cantidad de países. Justamente en Helsinki hace poco se proclamó la diferencia
más importante, me parece a mí, sin embargo, que es que entre la proclamación de los derechos humanos, que no se puede dañar la dignidad del ser humano, etcétera, y su realización en la práctica, hay una falta de relación tan total que yo creo que tenemos que encontrar medios. ¿Cómo podemos nosotros conseguir que esos derechos que todo el mundo proclama, cómo se puede llevar estos a la práctica? Y entonces a mí me parece a mí que llegamos siempre a un punto que desgraciadamente siempre sigue siendo válida la palabra de que el derecho está implantado por el que tiene el poder. Y esto vuelve a lo que ha dicho el señor Clavins antes. Desgraciadamente, lo siento mucho, pero he podido comprobarlo. La situación es siempre tal que aquel que está en situación de implantar su voluntad al mismo tiempo seguramente tiene el derecho. El señor Navarro además ha dicho antes que, en su opinión, el derecho internacional en parte se vuelve atrás, da pasos hacia atrás. En Nuremberg se castigaba la guerra de ataque. Por ello se castigó a mi padre, aunque volase a Inglaterra, pero eso es otro problema. La preparación y realización de una guerra de ataque se convirtió en una cosa penada. Esta proclamación en la ONU se intentó codificar. Esto no consiguió ningún éxito y fue en causa del veto de justamente los países que habían creado justamente esta ley para aplicarla en Nuremberg. Esto es una demostración de que entre la práctica, cuando nos viene bien, y la teoría, muchas veces hay... Finstere Zeit sind wir vereint, durch fernes Land wird sehen, ein jeder sehen.